Dijimos que la heredabilidad era qué, a ver, si se acuerdan. ¿La qué? Heredabilidad. Desde el sentido amplio o general, la heredabilidad que era. ¿Y quién? Individuo. Aquí lo tienen. Ah, genotipo más. Varianza genética sin descomponerla sobre varianza fenotípica. ¿Cómo está ahí? ¿Está la cosa? Ponemos dentro de la genética la fracción que se hereda. ¿Cuál es la fracción que se hereda? Aditiva. Punto de vista amplio, no descomponemos la varianza genética, sino que hablamos de lo genético sobre lo fenotípico. Pero si ya nos vamos a ser más precisos, nos vamos a esta desde el punto de vista estricto y tenemos que no todo lo genético se hereda, por lo tanto, es lo aditivo sobre lo fenotípico. Esta es la que vamos a usar. La heredabilidad entonces es la varianza aditiva sobre la varianza fenotípica. También la podemos calcular. ¿Esta B qué es? A ver, ¿quién me dice que es esa B? B es la regresión entre el aditivo y el valor fenotípico. Vamos a ver que es la regresión entre padre e hijo. Esta varianza fenotípica la descomponemos por sus elementos. Este es aditivo, dominancia, aditivo, interacción y ambiental. ¿Y la R qué? Esta es la regresión, la R qué será. Rango. Rango. Un punto para eso. El punto que va a ser rango, ni que rango. Ustedes vieron haber visto algo así, XY. Y verdad, tenemos unos valores. Esto lo vieron desde bachillerato. Sí. Y después hacían unos puntos que trataban de unirlos, ¿sí? Sí. ¿Ah? Sí. Esa línea que ustedes utilizaban para tratar de unir la mayoría de cantidad de puntos es lo que se llama la regresión. Esa B. ¿Ok? Y la regresión lo que hace es cuantificar. Fíjense que es lo que hace esto. A medida que el valor va para allá, ¿sube o baja? Sube. Va subiendo. A medida que el valor va hacia allá, ¿sube o baja? Sube. Va subiendo. Entonces, esto lo que significa es que valores bajos de X coinciden con valores Bajos de Y. bajos de Y. Bajos. Valores medios de X Coinciden con valores medio medios. de Y, alto Con alto. Entonces, la regresión lo que te cuantifica es cuánto cambia, esto tiene unidades, ¿no? Esto tiene unidades. ¿Cuántas unidades cambia Y por cada unidad de cambio de X? Y el otro hermanito, esta es la regresión, y el otro hermanito de eso se llama correlación. Es el hermanito de la regresión. La fórmula se parece bastante. Y la correlación lo que hace es medir el grado de asociación que existe entre dos variables. Entonces, ¿cómo está asociada esta variable con esta? Por ejemplo, edad del becerro y peso. ¿Ustedes creen que a mayor edad el becerro pesa más? En cierta manera. Debería. Ese es Hasta cierto punto. Debe ser. Hasta cierto punto. Eso está correlacionado, entonces las correlaciones son positivas o negativas. Positiva. ¿Okay? Que esa es positiva, porque es lo que decía él. También yo tengo casos, también se pueden presentar casos que es al revés, que la regresión es así. Y ahora sí, valores bajos de X coinciden con valores altos de Y, valores bajos de X con valores bajos. Valores altos de X, aquí X más alto con Y. Esta es una correlación negativa.
Por ejemplo, la fertilidad con la producción de leche. La fertilidad con la producción de leche. Los animales que producen más leche suelen tener fertilidad más baja. Y los animales que tienen mayor ¿Ok? fertilidad tienen Y menor la cantidad correlación de- tiene muchas aplicaciones, porque lo que hace es, cuando hay variables que son correlacionadas, lo que significa es que una variable mide lo mismo que la otra. Por ejemplo, cuando a mí me toca dar este tema en posgrado, que yo doy la parte de estadística, hay un ejemplo claro que es muy gráfico. ¿Cómo se clasifican los huevos? ¿Cómo clasificamos nosotros los huevos en el mercado? Tipo que es A, doble y Esa es la oficial. Pero en realidad, Grande y pequeño. por el tamaño, ¿verdad? Grande Pequeño, y mediano y pequeño. grande. Que le da la categoría. Que les da la categoría A, AA, AAA. Pero en realidad, cuando nosotros vemos el catálogo, hay un reglamento que habla sobre la clasificación de los huevos. Es por peso. Es por peso. Pero ¿quién se va a poner con una báscula a pesar huevito por huevito para clasificar? Dame razón. ¿Ah? ¿Quién se va a poner a pasar huevito? No, este entra en los bajitos, este entra en los medianos. Entonces, las dos cosas miden lo mismo. Entonces, claro, el tamaño y el peso está correlacionado. De manera Si el huevo es grande, va a pesar más. Si el huevo es chiquito, va a pesar menos. Entonces, por eso es que los productores lo que arreglan los cartones son por tamaño. Este debe pesar tanto por el tamaño. Entonces, esas dos cosas equivalen a lo mismo. En genética el año pasado le El ofrecí tamaño y el peso. la cinta, ¿no? nunca la traes. La trae al final, pero yo voy a terminar. Definen la calidad. En producción también hay elementos. Por lo menos hay una cinta que prometo trajérsela porque lo de genética del año pasado Fabio. No, que nos dejaron ahí. Pero tiene buena calidad, eso varía. Hay una cinta torácica, que deben haberla visto por ahí ustedes, que mide el diámetro del tórax y eso lo convierte en peso. Ah, esa la ¿Sí la vi? Isotecnia. Sí. A ver, ¿viste? Entonces, ¿se la vieron? Sí. Bueno, viste ese curso. Una balanza ganadera tiene un precio. No todos los pequeños productores no se la pueden comprar. Pero entonces lo compran sin la cinta esa, le miden el tórax al animal y estiman el peso de esta cuestión. ¿Por qué? Porque está correlacionado el peso del animal con el desarrollo corporal. Esto que vimos aquí. A medida que el individuo va aumentando en edad, va creciendo y por supuesto también el tórax crece. El peso también está junto con la edad y entonces eso, la correlación. Entonces los tipos lo que hacen es, en vez de pesarlo, le miden el tórax y saben el peso estimado del animal. ¿Ok? Entonces, los ganaderos que no pueden comprarse la balanza usan eso en base a la correlación. Se llama grado de asociación que existe entre dos variables. ¿Cómo están asociadas? Hay cosas que están asociadas, otras cosas que no están asociadas. Yo no puedo estimar el número de pupitre con las notas de ustedes. ¿Verdad? No tiene relación. ¿O sí? No. No tiene relación, pero se puede estimar. Entonces, bueno, estos son elementos tratando de eliminar algunos factores de manera de que quede la aditiva, esta aditiva con esta aditiva se va, queda aditiva con fenotipo. Formas de estimar. Entonces, la podemos estimar a través de la regresión o a través de la, ¿qué le dije que era la correlación entre valores de padres e hijos. ¿Qué utilidad tiene la heredabilidad? Orienta la decisión sobre cuál método de mejoramiento genético utilizar. En el bloque 3 vamos a ver que hay dos metodologías para mejorar genéticamente, la selección o los cruzamientos. De acuerdo a cómo es la heredabilidad, vamos a utilizar los cruzamientos o la selección. Si la característica tiene valores de mediano a alto,
se usa la selección. Si la característica tiene valores de heredabilidad bajos, se utiliza el apareamiento para alcanzar la mejora genética. Es uno de los términos de la ecuación del progreso genético. Estas son utilidades de la heredabilidad. La heredabilidad depende de cantidad de progreso a esperar de una generación al aplicar una determinada intensidad de selección. También lo vamos a ver en el tema que viene, ¿no? Ya se toca el tema que viene, selección. No, el 9. ¿Qué viene? Esta variación que pone. Sí, esta es variación biológica. Falta uno. Falta otro. Ya se lo pasó este paso. Entonces, bueno, lo que preguntaba en el examen, las heredabilidades se pueden expresar en frecuencia o en porcentaje. Ya saben, la frecuencia va de 0 a 1. El porcentaje va de 1 a 100. de 1 no, De 0 a 100. de 0 a 100. De 1 ya es una unidad, es 1, pero si no hay nada, es 0. Entonces, la heredabilidad se clasifica en 3 niveles: baja, media y alta. En la práctica eso significa que casi no se hereda, que se hereda medio o se hereda mucho. Ese valor va en relación con los otros factores que conforman los elementos del fenotipo. Es decir, dijimos que el fenotipo era igual a quién. A genotipo más ambiente. A genotipo más ambiente. Pero el genotipo tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos? Aditivos y no aditivos. Aditivo, más no aditivo. Esta acuerden que también se descompone en 2 elementos: especial y temporal. O temporal y permanente. Pero bueno, no nos interesa. A nosotros en genética no nos interesa mucho. Lo dejamos así. Entonces, esto lo descomponemos con esto. Como la heredabilidad es la relación del aditivo sobre el total, es decir, imagínense que esto sea 20 y esto sea 5, esto sea 5, ¿cuánto falta para 20? 10. 10, que esto sea así. Imagínense que eso sea así. La heredabilidad es este gran total, que es esto que está aquí, ¿a cuánto equivale esto? Entonces, si nosotros hacemos una relación, estos 2 elementos que no se heredan, ¿cuánto suman? 15. Eso no se va a heredar. Entonces, ¿qué tiene más peso? ¿Este elemento o este? El que no se hereda. ¿Ah? El que no se hereda. Entonces, la herencia versus lo que no se hereda es lo que le va a dar el valor a la heredabilidad. Si lo que no se hereda es más alto, proporcionalmente, o en peso, significa que la heredabilidad es baja en comparación con esto. Entonces es en comparación con esto. Esto sería una heredabilidad baja. Si yo tengo, y digo este mismo 20, pero lo descompongo en 7, en 10, aquí no, ya 10 es la mitad, en 6 y 14. Estos 14 van a los 2 elementos, más aditivo, más ambiente. Esto sigue siendo más importante que este, ¿verdad? Pero proporcionalmente es diferente. ¿No? ¿Cuánto es 5 de 20? Esto no cambió mucho. Más o menos más cerca. 8 y 12. Esto sigue siendo más importante, ¿no? Sí. Que este. Sí. Pero está más o menos equilibrado. Sí. Esta es una media. Pero si yo tengo uno en donde la relación se cambia, ¿qué es más importante? La aditiva. Entonces, esta es la aditiva y estas son las 2 elementos que no se heredan. No aditiva más ambiente. Este es más importante que este. Esto es alto.
Esto es medio cuando los dos elementos, lo que se hereda y lo que no se hereda, tienen más o menos el mismo peso. Y cuando lo que no se hereda tiene mucho más peso que lo que se hereda, mucho más. Fíjense que esto es más que el doble de esto. Esto es una heredabilidad baja. Eso representa esto. Entonces, bueno, como esto cuando lo vamos a calcular, si ustedes dividen 5 entre 20, ¿cuánto da? 5 entre 20, ¿cuánto da? 0,4. 5. Ah, al revés. ¿Ah? 0,4. Entonces, no, 0,04. 0,04, entra aquí. Entonces, cuando yo haga esa división de elementos, me va a dar un valor de esto. Entonces, como es una frecuencia, va desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Entonces, cuando yo divida estos dos elementos, me va a dar un valor de esto. Si está el valor entre 0 y 0,25, la heredabilidad es baja. Si está el valor entre 0,25 y 0,50, la heredabilidad es media. Y si el valor está por encima de 0,50, que puede llegar hasta 1, la heredabilidad es alta. Vuelvo y repito. Las heredabilidades, bueno, no voy a regresar porque estamos muy lejos. Aquí, la lista aquí. La heredabilidad, que esta es la forma que vamos a usar, no es la general, sino la estricta, ¿cómo se llama este símbolo? De sigma, ¿no? Ajá, pero ¿qué representa? ¿La qué? La varianza. ¿Y varianza es sinónimo de quién? Variación es sinónimo de qué le dije yo al principio. Le digo Carlos. De diferencias. Diferencias. Gracias a Dios todavía está esto. ¿Qué es este valor? ¿Qué es este valor? ¿Qué representa este valor? Cuando yo hago la diferencia del individuo menos la media. ¿Qué tan diferente es este individuo contra el promedio? Entonces estos son diferencias. Estos son diferencias. ¿Qué diferencia hay en el fenotipo que se debe a diferencia hereditaria? Diferencia, por eso es que se expresa en varianza. Y por eso no trabajamos con los valores absolutos, sino con los valores de varianza. Entonces, de las diferencias que hay entre las vacas, ¿cuánto se debe a diferencias hereditarias? Todas. ¿Ok? No es todas. No es todas, es esto. Las diferencias son bajas, Medias y altas. medias o altas, no es todas. Puntos determinados. ¿Ok? También Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Ese error que dijiste vos, toda, no es toda, es esto. Toda es cuando te dé una heredabilidad de 1. Entonces, aquí tendría el mismo valor de la herencia con la diferencia fenotípica. Esa es una. Entonces, todo se debe a hereditario. Pero no todo se debe a hereditario. Ya vimos que dependiendo de las variables, Ajá, el cuadro que tiene varias. dependiendo de las variables que me interesan, las diferencias se deben a otras cosas. El ratito está lejos. ¿Qué te parece? Demasiado. Esa que está ahí. Entonces, estos son varianzas, ¿ves? Diferencias. Y el fenotipo es esto más esto más esto más esto más esto. La varianza fenotípica es aditivo más dominancia más interacción más ambiente temporal más ambiente especial. Entonces, en reproducción, las diferencias de lo que no se hereda es mayor que lo que se hereda. En leche, la diferencia de lo que se hereda es menor pero mayor que esta, que el ambiente. Y en características del canal, la que se hereda tampoco es mayor que el ambiente, que lo que no se hereda, ¿no? Pero es más grandecito. ¿Ok? De hecho, las diferencias genéticas siempre suelen ser más bajas que las ambientales o las que no se heredan. Si se dan cuenta ahí, las heredabilidades son menores que eso. Bueno, hay que aprovechar esa diferencia en la heredabilidad porque eso es lo que se transmite. Mientras que los otros no se transmiten.
Nos quedamos aquí. Caso de producción de leche. La heredabilidad es 0,20. ¿Ok? Del 100% de las diferencias entre las vacas, solamente de aditivo, acuérdense que esto entonces, ya aquí le está dando el valor, es decir, esto sería el resultado, 0,20 aquí. 0,20. ¿En qué grado de heredabilidad? ¿Baja, media o alta? No tome fuerte. Baja. Entra aquí baja, porque está por debajo de 25. Entonces significa que entre las vacas, las diferencias hereditarias son del 20%. ¿Ok? No es que se hereda el 20% de mí. No. ¿Qué es lo que dice aquí? Se debe a que las diferencias entre las vacas es del 20%, hereditaria. Entonces por eso tenemos tachado eso. 20% de la diferencia se deben a factores genéticos heredables, a los aditivos. 80% de las diferencias se debe a los demás factores. Entonces, esto es lo que nosotros decimos que cada uno de los padres le transmite de forma directa, ¿qué? Lo aditivo. Y después ocurre la interacción. Todos los métodos de estimación de heredabilidad se basan en determinar cuánto más se parecen entre sí los animales, emparentados, que los no emparentados dentro de una población. Entonces, para hacer heredabilidad tenemos que tener entonces la información de los padres y de los hijos. Se estima, entonces aquí sí entran a los mismos. ¿Se acuerdan que yo les decía por qué los hijos de los mismos padres pueden ser tan diferentes? Si vienen de los mismos padres. Y por definición, cada uno de nosotros es la mitad de los padres. Si yo tengo un padre que me transmitió la mitad y tengo una madre que me transmitió la mitad, mi hermano recibió lo mismo. Sí recibió lo mismo, por aditividad. Pero después que recibimos la información, suele ocurrir las interacciones que hace que seamos diferentes uno del otro. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces las diferencias entre los individuos vienen por la fracción no aditiva de los genes, la fracción que no se hereda. La aditiva por aditividad, todos los hermanos son iguales. Por aditividad, porque es la fracción que pasa directa en la información que llevan los gametos. Pero después vienen las interacciones. Y esa interacción es la que hace que uno sea diferente del otro. En los humanos, que somos poquitos, hijos por los padres; en los bovinos, que son muchos más hijos por padre, las diferencias son más grandes. La base teórica está dada por el hecho de que la covarianza, fíjense que son varianzas, las diferencias entre los parientes estiman algunos componentes genéticos de la varianza fenotípica en la población bajo estudio. Entonces, bueno, alguna forma de estimar la heredabilidad, de esto vamos a ver ejemplos, ahorita lo vamos a pasar rápido porque los ejemplos de la práctica se basan en esto que está aquí. Uno puede ser, ¿qué pasó, Moneda? Te voy a dar estimar la heredabilidad basada en la comparación de padres y hijos. ¿Utilizo qué? La estimación de la heredabilidad bajo, ¿qué era la B? ¿Qué era la B? Se alemán. Bajo la regresión padre e hijo. Vamos a ver un ejemplo de eso en la práctica. Regresión de los hijos sobre uno de los padres. Entonces aquí comparamos normalmente como la capacidad biológica del padre es distinta a la de la madre. ¿Quién puede tener más hijos, la madre o el padre? El padre. Por eso que hay muchos padres sin vergüenza teniendo hijos por acá. Entonces en ganadería más todavía, porque tenemos semen, un toro, podemos agarrar un mollejero de vaca Tiene miles y a de todas miles las de hijos. inseminamos con el mismo semen de él. O sea que ni se desgasta físicamente, ni se desgasta. Y tiene hijos. ¿Ok? Entonces tengo tantos hijos como vacas utilicé, que ellos son
¿Qué relación tienen los becerros que nacen de ese apareamiento? Son Un hermanos. becerro con el otro, ¿qué son? Hermanos. Medio hermano. Medio hermano, por un solo padre. ¿Ok? Medio hermano, se llama medio hermano. Ah, Y un medio hermano con otro medio hermano, ¿cuánto comparten de genes? la mitad de la cara que conozco. ¿Cuánto es la mitad? 23. ¿En fracción cuánto es? Medio. ¿Y en porcentaje? 50%. Entonces tienen un medio, un 50. ¿Sí me siguen? Sí. Acuérdense, entonces tengo un toro que inseminé 100 vacas. Tengo 100 becerros. 100 becerros que comparten 50%. Los 100 becerros comparten en común el 50%. Porque las madres son diferentes. Cada uno tiene un 50% diferente. ¿Ok? Sí. Entonces ellos son 50% parecidos. Por lo tanto, si yo quiero estimar la heredabilidad, tengo que multiplicar ese 50% por 2. Bueno, para llevarlo a la carga. Para llevarlo a lo que sería el 100%. ¿No? Entonces, por eso está este 2 aquí. La heredabilidad estimada es 2 veces la regresión padres e hijos. Ahí en la práctica sí vamos a usar el software ese, porque ahí debe calcular regresión y correlación. Entonces aquí tenemos que tener dos bases de información. Información del padre, información del hijo. Y hacemos esto. Lo que ustedes hacían en bachillerato, esto lo hacían en bachillerato, ¿verdad? Llevaban un papel milimetrado, Sí. ploteaban ahí, y acuérdense que esta ecuación, esta regresión me permite a mí estimar cualquier valor, ¿verdad? Hacíamos un ploteo hasta aquí, y donde daba, Marcado. nos daba el valor de Y. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Eso permite la regresión. Me genera una ecuación de predicción que me dice, bueno, cuando X tiene tal valor, Y tiene que tener tal. Eso es lo que dice aquí. Y como nomás que tengo la relación Porque te van a por medio hermano, tengo que multiplicar eso por 2, porque solamente estoy estimando la mitad, 50. El otro 50 también, como estos son elementos teóricos, el otro 50 se lo hago teórico, por 2. Hermanos, puedo calcular la heredabilidad a través de hermanos. ¿Ok? Medida a través de una correlación interclase entre medio hermano, en donde la heredabilidad, ahora tengo que multiplicarlo por 4. Correlación entre hermanos completos, entonces entre medio hermanos por 4, porque nomás que ellos tienen la mitad, este tiene un cuarto de la información. O puedo tener, que hacen los experimentos en ratones, con líneas, esto vendría a ser con clonación, con clonado, líneas isogenéticas, en donde las diferencias, si son 2 clones, genéticamente son iguales de cuánto. ¿Cuánto comparten 2 clones? Todos. 100%. Entonces lo utilizan para tratamiento. Ya la variación interna del individuo no cuenta, porque los dos son iguales. Entonces, si yo estoy probando tratamiento, la variación individual, que también hay que tomarla en cuenta, ya no entra. Si hay diferencia es por el tratamiento, no por variación individual. En el experimento de selección, esto lo vamos a ver cuando vemos selección, y estos elementos, ¿no? Fíjense que la R que vimos antes era una R minúscula. ¿Sí se acuerdan? ¿Ah? Esta es una R mayúscula. Y esta es una S, y no la S de Superman, ¿no? Entonces esto es de selección. Cuando vemos selección, entonces vamos a ver que esto es diferencial de selección, y esto es respuesta a la selección. La respuesta a la selección y diferencial de selección. Esto lo vamos a pasar porque esto lo vamos a ver específicamente cuando hablemos selección. Esto, llegó la preparadora ad honores. De la varianza. Sí. ¿De dónde? En estadística, ¿no? ¿Te lo dieron? ¿Le dieron esto en estadística, Juan? Análisis de la varianza. Sí. Entonces, bueno.
El análisis de la varianza, vamos a lo mismo. ¿Varianza igual a qué? Sinónimo de Diferencia. Diferencia. Entonces en realidad son análisis de la diferencia. Entonces, el sistema de mejoramiento genético es un sistema muy paternalista. Bueno, pues el mismo sistema hace que cuando uno hace los programas de mejoramiento se basa más en el macho que en la hembra por ese poder que tiene el macho de difundir la genética, que no lo tiene la hembra, lo que hablamos ahorita. ¿Ves? Yo puedo agarrar un macho y difundirlo en un rebaño inmenso. Una hembra no. No. Así la agarre y le aspire los ovocitos, la N es muy pequeña. La N es el número de crías de ovocitos que le puedo sacar. En cambio del macho, millones y millones de espermatozoides, lo puedo sacarle toda la semana. O sea que aquello tiene un poder inmenso. Entonces, en el sistema de evaluación de las diferencias que pueden ocurrir, que es el análisis estadístico que se llama ANAVA, en algunos libros le dicen ANOVA. ¿No vieron una estadística? Comparta. ANAVA, en otros lo llaman ANOVA. A mí me gusta el ANOVA. Se llama análisis de la varianza. ¿Quieres tener estos labios de mamadora lechería? Vuelven a ser eso. Análisis de la varianza. Entonces lo que van a analizar es las diferencias. Entonces yo puedo tener varios toros, que es lo que hacen los centros de toros. Toro A, el toro B, el toro C, el D y el E. Pero bueno, voy a poner 5 toros, pero pueden haber un mollejero de toros en cada corrida. Y quiero saber cuál toro es mejor, porque es el que voy a promocionar para después venderlo y hacer cubrito, etc. Y estos toros los someto con varias vacas. 1, 2, 3, 4, vamos a ponerle 5 vaquitas a cada uno. Esta vaca tiene un número diferente porque no es la misma, no puede. Es decir, a cada uno le voy a poner 5 vacas. Si son 5 vacas por cada toro, ¿cuántas vacas voy a tener? ¿Ah? Si son 5 por cada toro, son 5 toros, Ajá, sí. son 25, ¿no? Pensé que eran 5 toros, pero una vaca, ¿yo qué? Entonces, bueno, el análisis de la varianza lo que trata de ver a qué es entonces, bueno, cada uno de estos va a tener un becerro, una becerra, imagínense que sea semensexado, porque estos son toros de leche. ¿Y por qué usan semensexado? Porque solamente les interesa tener hembras, porque las hembras son las que van a producir leche. Claro. ¿Sí? Sí. Los machos, lastimosamente, no producen leche todavía. Entonces, leche ¿cuántas de becerras van a nacer? No comestible. ¿Cuántas becerras van a Producen nacer? leche y producen. ¿Ah? Una por cada Una por cada, entonces va a tener 1 hasta la 25. La leche no se ve. Cuando esa becerra crezcan, se reproduzcan y produzcan leche, van a tener producciones de leche. Y se van a ver que como toda variable van a presentar una distribución normal. Esa leche se ve, ¿verdad? Entonces, si yo comparo, bueno, aquí voy a tener la 6, la 3, aquí 10, 11, 12, aquí está la 13, aquí termina en 15, y aquí tengo la 17 y la 27. Ajá. Si yo comparo esta novilla de primer parto, la 1 contra la 3, y una produce más leche que la otra, ¿a qué creen ustedes que se debe? Fíjense que estoy comparando los toros, ¿no? Quiero saber cuál toro es mejor. Porque voy a hacer selección, porque en eso consiste la selección. De un grupo de individuos voy a escoger el mejor.
Si yo comparo la 1 contra la 3 y hay diferencia en la producción de leche, ¿a qué se debe? El toro. Al toro. Al toro. Al toro, y son hijas del mismo toro. A la madre y el ambiente. Al ambiente. No, el ambiente lo estoy sacando. Ah, bueno. La madre. ¿Ok? Puede ser también al individuo per se. ¿No? A la madre por la variación aditiva, O al mismo individuo, pero pero puede ser mutación. variación individual. ¿No? Sí. Si yo comparo el 1 contra el 6, ¿a qué se debe la diferencia? ¿A qué Padre y depende madre. el padre? Puede ser el padre, Pero también la madre. puede ser la madre, o puede ser la interacción de las dos. 6 contra 17. Lo mismo. Lo mismo. Padre, madre o entre las Igual, dos. padre, madre, individual. En fin. 6 contra 8. 8. La madre. ¿Quién es el La culpable? madre Los hombres. individual. Aquí no entra el padre. Confirmo. Jamás, porque no es el mismo Padre, padre. el mismo padre. Vamos. Sí. Entonces, el análisis de la varianza lo que trata es de componer esas diferencias. Y en vez de decir, el análisis estadístico no le da, en el análisis de evaluación no le da cabida a la madre. La madre la ignora. A pesar de que le es igual de importante que el padre en el aporte al hijo, porque le aporta la mitad igualito que el padre. Entonces ellos dicen la fuente de diferencia, la fuente de variación. Debido a padre, Ese es para mí, ¿verdad? Ese es para mí, ¿verdad? la fuente de diferencia, ellos dicen, debido al padre, ¿el otro cuál sería? Debido a la madre, ¿verdad? Ujú. Pero para no decirle al padre, dice entre los individuos. La diferencia entre los individuos dentro del mismo padre, ¿cuál es? La madre. Pero para no darle crédito a la madre, dice dentro de los padres. Entonces las diferencias son entre padres o dentro de padres. Pero tenemos que entender qué significa dentro de padre. ¿Cuál es la diferencia dentro del mismo padre? La madre. ¿Estamos? Sí. Entonces, bueno, de componentes de estos elementos, L, ¿qué significa? Grado de libertad. Grado de libertad.